Entrevista al día con Hernán Higuera. 6:39. Lorena Piedra, experta en seguridad e inteligencia, ya está con nosotros. Vamos a hablar de la violencia carcelaria y los traslados masivos a la cárcel del Encuentro. Lorena, la violencia carcelaria, ¿por qué no se logra frenar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funciona la inteligencia del Estado ecuatoriano que pueda prevenir estas muertes que ya sobrepasan el ciento de personas? ¿Por qué no funciona la inteligencia del Estado? Buenos días, Lorena. Si activamos el audio. Sí, estoy con el micrófono, Hernán. No sé si ya se me escucha. Ahora le escuchamos. Buenos días. Ya, Hernán, bueno, un saludo cariñoso, y ciertamente lo que tú mencionas tiene correlación. Ecuador ha presentado desde hace más de 10 años, me atrevería a decir yo, desde el año 2008, desde que se reestructura la Agencia Centralizadora de la Función de Inteligencia, una serie de falencias en el trabajo de inteligencia estatal. Pero estas falencias no dejan sus efectos solamente dentro de lo que es inteligencia o otros temas de seguridad, sino le pasan la factura directamente a lo que sucede dentro de las cárceles. De hecho, en un estudio que acabamos de publicar desde la PUSE, gracias a la CAS, se ve la correlación que existe entre las falencias carcelarias y las alertas que no se atendieron en ese momento con las masacres carcelarias. Entonces, es parte de un problema estructural que existe en el manejo del ámbito de seguridad del Estado, que no se ha logrado superar. Es un rasgo característico de lo que sucedió a partir de que se forma la Secretaría Nacional de Inteligencia, pero es un escollo del cual no logramos salir. Estoy leyendo el informe o el estudio, el trabajo que ha hecho nuestra invitada Lorena Piedra y Konrad Adenauer. En una parte dice que los informes de alerta sobre la crisis carcelaria existieron, que se advertía sobre el hacinamiento, sobre el ingreso de armas y drogas a los centros penitenciarios y la consolidación de redes criminales dentro de las cárceles. Sin embargo, esas alertas nunca se tradujeron en decisiones políticas de política pública. ¿Fue a propósito? Hernán, lo que sí hemos logrado descubrir a través del estudio, y lo realizamos con entrevistas con funcionarios de inteligencia en su momento, inteligencia penitenciaria también, es que existieron órdenes que salieron desde las altas autoridades, que lo que hacían era ocultar todos los problemas que existían, por ejemplo, en las megacárceles como la de la Tacunga, o como el de la zona 8, recién inaugurada, básicamente porque no era buena publicidad para el régimen, y en este sentido se decía, no, sí, por ahí hubo un intento de motín, pero no digan nada. Sí, sabemos que no hay agua en Cotopaxi, por ejemplo, no digamos nada, esto afecta a la imagen del presidente, afecta este tema que es tan importante de la popularidad en su momento. Y lo que está bastante claro es que como la CNAIN tenía otro tipo de prioridades, que era apuntalar la popularidad del presidente en su momento, mantenerlo en el poder, se dejó de lado y no se atendió este tipo de alertas que se levantaron alrededor del tema de inteligencia. Además, todo esto apalancado en un sistema de rendición de cuentas ineficiente, que aunque básicamente les llegan a una serie de tomadores de decisiones estas alertas del sistema penitenciario, no les exige rendir cuentas sobre las decisiones que toman. Y ahí está el centro del asunto, porque si el anterior marco legal de la Ley de Seguridad Pública del Estado no era efectivo en esta manera de exigirles rendición de cuentas, el nuevo marco legal propuesto pues presenta una serie de retrocesos que también se advierten en este paper que acaba de salir publicado el día de ayer, está en la página de la casa. Esto es grave, ¿no? Porque las omisiones deberían tener responsables, y digo que esto es grave porque evidencia que los mecanismos de supervisión no fueron suficientes. Pero qué distinto de lo que teníamos antes a lo que tenemos hoy
existe, tomando en cuenta que, por ejemplo, entidades como el SNAI son instituciones fracasadas, son instituciones que no sirven, que no reportan, que no informan, que no son transparentes. Sucede una masacre y casi hay que rogarles, implorarles, ponernos de rodillas para decirles, hey, por favor, informen qué está pasando. Lo de la cárcel del Encuentro, ayer el ministro ha dicho que es un lugar que nadie lo puede ver, que nadie lo puede observar. Por eso le pregunto, ¿qué tan distinto es lo que está pasando hoy con lo que pasaba antes? Bueno, en ese sentido, se mantiene una constante institucional alrededor del sistema penitenciario que no permite tener información, pero al contrario, y alrededor de inteligencia también. Ojo que estamos en un contexto donde esto parece ser lo normal, ¿ya? Y parece ser que está justificado, como son circunstancias donde la variable es del tema de seguridad, todo tiene que ser secreto y todo tiene que estar clasificado. No es exactamente así. El problema es que como el marco legal que se encuentra vigente lo permite y no hay por así decirlo, todo un proceso social donde se apalanca el tema de que se les exija cuentas, ¿ya? Esto se normaliza y genera una serie de zonas oscuras que lo que hacen es reforzar una dinámica donde las instituciones estatales siguen trabajando mal. Se han hecho una serie de advertencias, yo creo, desde el tema que se dieron las primeras masacres carcelarias, buscando las causas estructurales, básicamente cuáles son las causas estructurales del problema. Esto ya ha salido publicado, la primera publicación que hizo el grupo de investigación desde la PUSE, asimismo con auspicio de la CAS, se publicó el año pasado y ahí hicimos un análisis de cuáles son las condiciones estructurales institucionales de la SNAI y por dónde empezar una línea de correcciones que eran en ese momento urgentes. Sin embargo, estos temas no se han construido como problemas públicos, no tienen este apalancamiento social y ciertamente los tomadores de decisión han tenido que priorizar una serie de medidas estéticas sin tener un correlato que les permita que esto sea sostenible en el mediano y en el largo plazo. Hernán, tú me decías del tema de los traslados, del tema de la última masacre en Machala también. Esto deja ver que ciertamente la medida estética dejó de ser funcional. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es esta medida estética? Tener a Fuerzas Armadas dentro de los centros de privación de libertad, porque esto genera una serie de restricciones en lo logístico que lo único que hacen es reforzar las redes de corrupción que ya operan en los CPLs, pero no ayudan a mejorar el problema. La propuesta es que se establezca la trazabilidad obligatoria de las alertas de inteligencia, implementar una supervisión multipartita y que se involucre a la sociedad civil y al Poder Legislativo para fijar reglas claras para el manejo de fondos y operaciones especiales. Lo que está pasando hoy con el sistema carcelario y la cárcel del Nuevo Encuentro, el modelo Bukele que ha sido, digamos, mencionado así, lo que está pasando desde ayer o desde antes de ayer en la cárcel del Encuentro, en la nueva cárcel, ¿es la vía por la que se debe optar hacia el cambio del modelo penitenciario, el uso de la inteligencia? Es solamente una parte, Hernán. De hecho, sí tenemos un problema de hacinamiento en los centros de privación de libertad y sí necesitamos lugares con una serie de controles mucho más estrictos. Sin embargo, lo que necesitamos en el centro es un proceso que vaya directamente enfocado a eliminar la corrupción del SNAI, a eliminar toda esta serie de actores corruptos que están enlazados para hacer que sigan entrando artículos ilegales de todo tipo, desde refrigeradoras, drogas, armas, a todos los teléfonos celulares, a todos los centros de privación de libertad, donde la acción de Fuerzas Armadas tiene unos límites porque ellos no pueden controlar ni a policía ni a SNAI dentro de los centros de privación de libertad, es decir, no controlan a otros funcionarios públicos, solo tienen unas áreas determinadas y básicamente con cada intervención que hacen sacan artículos ilegales, pero esto no elimina el tema de la demanda constante que hay para que ingresen más artículos ilegales. Alguien está ganando de todo esto y esto tiene que visibilizarse y ciertamente no se han tomado medidas en este sentido que puedan generar medidas estructurales. La SNAI sigue siendo débil, se cambia autoridades cada cierto tiempo, el personal sigue sin ser atendido y sin tener las garantías para poder operar en circunstancias seguras, incluso de salud psicológica. Están al lado de una masacre y al siguiente día la SNAI le dice, bueno, venga a trabajar, si no pierde el trabajo, sin un apoyo psicológico, sin seguros de vida, a veces ni siquiera con la preparación básica que se necesita. Así como está desarmada la SNAI, está desarmada inteligencia
inteligencia, y yo creo que el tema más importante es que, bueno, tenemos que desde la sociedad civil empezar a exigir que se nos rinda cuentas de cómo se maneja esto, porque no es que el mal funcionamiento del aparato de inteligencia no pasa la factura en otros ámbitos del tema de seguridad, y este es un debate que no se está teniendo con la necesaria profundidad, pero que nos pasa la factura todos los días. Y que iniciamos, por supuesto, este debate para seguir conversando a futuro sobre estos temas. Ojalá y se logre reformar esta situación por la que el Ecuador atraviesa en un punto de inflexión, como bien dice el estudio. Las masacres carcelarias no se han detenido. Gracias a Lorena Piedra, muy gentil. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo. Un buen día, gracias.